Somos Alexandra Sini Alba Rocosa, juntas Abogacía y Consciencia, y os damos la bienvenida a una nueva entrevista. Hoy tenemos con nosotras a Emma Gumbert, experta en resolución de conflictos laborales y reordenación de entornos empresariales, también abogada laboralista, vicepresidenta de PIMEC y miembro del Consejo Asesor del Tribunal Arbitral de Barcelona, y ha sido y es docente en distintas escuelas de Derecho y de Negocios. El propósito de Emma es acompañar y ayudar a construir relaciones laborales sostenibles en empresas e instituciones que son aquellas que son coherentes entre lo que se dice, lo que se hace, lo que se quiere proyectar y se proyecta. Hoy nos lo va a contar con mucho más detalle, así que bienvenida, Emma, por este rato que vamos a pasar. Gracias por estar hoy aquí. Gracias a vosotras por invitarme y poder compartir este ratito con vosotras. Un placer. Estamos encantadas de tenerte aquí y de que charlemos. Para empezar, Emma, cuéntanos un poco qué te llevó a estudiar Derecho, el camino que has ido transitando también desde los estudios a la experiencia profesional y cómo estás en el momento presente profesionalmente. Bueno, yo siempre digo que mis inicios decepcionan porque en mi caso no fue por vocación. Yo no llego a la carrera de Derecho por vocación, sino por eliminación. En su momento yo no tenía muy claro que quería estudiar y vivía en un entorno que lo típico que me dijeron, ¿no? Pues Derecho siempre sirve para todo, ¿no? Y yo llego un poco así al Derecho. Realmente hice toda la carrera pensando que haría otra cosa y que nunca sería abogado. Era de las cosas que tenía realmente descartadas en mi carrera profesional, pero cuando terminé empecé a hacer unas prácticas también un poco para que mis padres no me dijeran, ves, no lo has probado, tal, y tuve una gran suerte, que tuve un primer maestro, abogado laboralista, de los de antes que le digo yo, ¿no? Que me cogió de la manita y desde el primer momento entré a sala, empecé a trabajar, me llevaba a todas partes, era como su sombra. Y aprendí la abogacía como una profesión casi gremial, ¿no? Y eso me enganchó, y me enganchó la parte laboral fundamentalmente, porque yo me formé como en máster en asesoría de empresas, en derecho fiscal, en derecho mercantil, pero a mí lo que me gustaba era el derecho laboral. Primero porque tenía ese contacto con las personas que me encantaba, que era ya la resolución de conflictos, que es donde llego después ahora, y esa parte comunicativa, ¿no? Yo no siempre tenía la idea esa de la abogacía de ratón de biblioteca, ¿no? Y de esto, yo no me veía haciendo esto, ¿no? Luego tuve esa suerte que me encontré con un abogado que además era muy batallador, que era muy cómico en los juicios, con lo cual yo aprendí como las películas, ¿no? Luego, a partir de allí sí que hice un salto intermedio en un abogado, en ese caso, que se dedicaba sobre todo a la negociación colectiva, y vi todo el ámbito de la negociación colectiva. En aquellos momentos a lo mejor había 3 o 4 despachos en Barcelona que hacían ERES, ahora lo hace todo el mundo, en aquel momento había 3 o 4 que hacíamos convenios y negociación colectiva, eso aún me enganchó más. Y luego hago un tercer paso también importante antes de llegar al definitivo, que es que paso por una multinacional, paso por PricewaterhouseCoopers, y allí veo todo el ámbito internacional, que también me apasionaba, ¿no? Quería ver cómo trabajaban desde fuera, trabajar en inglés. Bueno, la verdad es que también aprendí otro tipo de abogacía totalmente distinta a la que os explicaba al principio, ¿no? Que empecé como artesanía y pasé a la multinacional. Esto realmente me dio una visión muy global, y en el momento en que ya me harté un poco, ¿no?, de lo que era la multinacional, me salió la oportunidad de ir a trabajar y ser socia de uno de los despachos que era el referente en ese momento, y yo creo que aún a día de hoy en Barcelona y en toda España en el ámbito laboral, que era el Bufete Antras. Allí he sido 14 años socia del despacho, y la verdad es que yo siempre lo digo, no puedo evitar tener de ADN Antras, es decir, 14 años marcan totalmente la manera de ejercer la profesión, no solo en los conocimientos o la base técnica, sino también en la manera de gestionar a los compañeros, los conflictos, los clientes, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego, bueno, a finales del año pasado decido hacer un paso yo y independizarme después de estos 14 años,
y montar mi propio despacho, ¿no? Que es una boutique de derecho laboral, de relaciones laborales, para introducir también una visión un poco innovadora y distinta, ¿no? de las relaciones laborales, fruto, ¿no? de estos 25 años, que se dice rápido, ¿no? Pero 25 años dan para pensar mucho, y a lo mejor yo tengo esa inquietud, ¿no? de intentar aportar algo más o hacerlo distinto. Y aquí me encontré. Y así me encuentra Alba, ¿eh? Sí, Sí. efectivamente. Ahí es donde yo... sí, apareciste en LinkedIn, te debía tener como contacto. Vi tu presentación hace meses ya que quedamos, ¿no? Y ahí digo, Sí. ostras, qué alegría, te lo dije, qué alegría que haya otros laboralistas que hagan un paso más a, como decimos, a esa no confrontación y por lo tanto a abogar por esa, bueno, en este caso tú hablas de relaciones laborales sostenibles, pero al final es, oye, ¿de qué manera podemos entendernos entre todos sin tensar la cuerda? Con lo importante que es mantener las relaciones laborales en un buen clima, sí, sostenibilidad y me hizo mucha ilusión, tanto. Y a mí encontrarte a ti, porque realmente cuando luego te empecé a seguir, bueno, los empecé a seguir, ¿no? Creo que es muy importante que dos personas, dos chicas, dos mujeres más jóvenes, ¿no? Que yo creo que somos de otra generación, aunque podamos confluir en muchas cosas, hayáis hecho esta apuesta de abogacía y consciencia. Es muy importante, yo creo que es un reflejo muy claro de hacia dónde está yendo la sociedad, ¿no? Y vosotros lo estáis reflejando, y creo que ese debate sobre la abogacía y la consciencia es súper importante, porque si no, a lo mejor nos perderemos con los difíciles retos que tenemos delante. Sí, y que cada vez, esto lo hablamos mucho, se van tensando más, o digamos retos o que con la justicia en las huelgas, ¿no? Como ya ir creando algo, un sistema alternativo. Alternativo, bueno, a algunos no les gusta que se hable de alternativo, pero distinto, nuevo, donde no dependamos de eso. Y yo te iba a preguntar, Emma, y a lo largo de estos 25 años que decías, ¿no? de práctica laboral, ¿de qué te has dado cuenta en el entorno de las relaciones laborales? Seguro que de muchas cosas, pero como, ¿qué es lo que...? No, yo siempre explico un par de ejemplos sobre esto, ¿no? Yo siempre digo que al final, después de 25 años de arrastrarme por los juzgados, uno se da cuenta, yo creo, de que lo que llega realmente a juicio no son discrepancias jurídicas. Lo que llegan son normalmente, cuando llegan, es porque hay problemas relacionales o emocionales. Realmente hay un debate jurídico, pero muchas veces es el menos, ¿no? Y si lo quieres resolver antes, tienes que haber resuelto o que no exista. Yo esto siempre recuerdo que una magistrada siempre me lo decía, es que nosotros tendríamos que estar solo para dirimir cuestiones jurídicas. Esa es la función del sistema judicial, ¿no? O debería serlo ahora que ya se ha pulido tras muchos años, ¿no? Y realmente llegamos muchas veces con batallas emocionales, relacionales, ¿no? Y esto pasa lo mismo en la negociación colectiva. Todos somos capaces de llegar a acuerdos. Cuando no somos capaces de llegar a acuerdos, no es porque estemos en desacuerdo sobre una interpretación de un artículo. Normalmente es porque hay algo detrás que nos separa, que es mucho más visceral, relacional, emocional, ¿no? Y eso es una de las primeras cosas que llevo muchos años dándole vueltas hasta que he aprendido cómo ponerle nombre, ¿no? Y luego yo creo que hay otra cosa que a mí también me obsesiona, y es como dos mundos paralelos, ¿no? Hay el de las relaciones laborales como muy puras y duras, ¿no? Que es el de aguanto posición, el de la confrontación, el de que hemos adquirido los derechos gracias a esa confrontación, que es como el origen del derecho laboral, ¿no? Si no existe esto, no existe el derecho laboral. Y luego vives a veces otra realidad paralela, que es un mundo a lo mejor más propio de los recursos humanos, ¿no? De montar barbacoas, poner fruta y todo esto, ¿no? Y a veces dices, bueno, es que entre una cosa y la otra, al final
tiene que haber seny, ¿no? Que decimos en Cataluña, tiene que haber un equilibrio, un sentido común que al final haya ese punto de confluencia, ¿no? Y yo creo que los que nos dedicamos a esto intentamos buscar siempre este punto de confluencia y buscándolo dices, bueno, ni todo es malo ni todo es bueno, vamos a ver cómo aprovechamos un poquito las de las dos. Y esto es lo que te va generando pues, la experiencia con la empatía y en gestionar muchos de los conflictos en el día a día, ¿no? Te he hecho Claro, pensar, ¿eh? y sí. Es que te lo veo en la cara, ¿eh? Que te has quedado así pensando. No, bueno, no lo puedes esconder, la verdad que Alba está súper mega ilusionada, yo también, ¿eh? Pero sí que es verdad que cuando te encuentras, bueno, a alguien de tu propia especialidad que transmita todo esto, te hace mucha ilusión. En relación con esto que decías, Emma, y ahora sí con más profundidad, porque entiendo que la conversación ya nos llevaba ahí, ¿qué son las relaciones laborales sostenibles y cómo haces tú para implementarlas? Bueno, yo las relaciones laborales sostenibles creo que son el objetivo que tendrían que tener las empresas que dicen y creen y ponen como valor el foco en las personas, ¿no? Hoy está muy de moda, ¿no? Yo creo que no vamos a ningún círculo empresarial que nadie nos diga que su empresa pone el valor en las personas y en los equipos, ¿no? Luego lo que falta son herramientas. La voluntad está muy bien, pero luego lo vemos, ¿no? Con Alba en el día a día, que todos lo dicen, ¿no? Pero luego cuando rascas, ¿no? Las cosas luego no son muchas veces así. Y yo no creo que sea muchas veces por falta de voluntad, ni que todo sea un tema de greenwashing, que también lo hay, sino que es porque hay una falta de herramientas. Y aquí es un poco la diferencia que yo tengo en mi proyecto, ¿no? Sí que es verdad que se trata, siempre ha de haber una revisión 360 porque las cuestiones jurídicas tienen que estar, pero yo creo que el elemento diferencial en mi caso es la implantación de la mediación en el seno de las empresas, lo que se le llama la mediación organizacional como medida de gestión de los recursos humanos y de los conflictos, incluso de los retos. Pensad que ahora vivimos en un entorno donde la constante es el cambio, es decir, todo lo que vamos a gestionar es cambiar, el cambio es la constante, con lo cual siempre que hay cambio hay retos, si lo quieres ponerle la palabra positiva, pero hay conflictos, hay fricciones y esto se tiene que gestionar. Y un poco enlazando lo que os decía antes, una barbacoa esto lo maquilla, pero no lo soluciona. Y un juicio, esto le da una solución o le da un resultado pero no una solución, ¿no? Luego, la mediación es para mí una de las herramientas fundamentales, muy desconocida dentro de lo que es el ámbito organizacional. Existía, no me lo he inventado yo, pero sí que es realmente, pues es un reto introducirla porque creo que da una dimensión mucho más allá. Es lo que decía un poco Alba, es lo que yo le llamo gestionar la cultura del acuerdo, ¿no? Dentro de las empresas y hacerla crecer, ¿no? Y yo creo que esta es la distinción y la manera de implantarlo y luego habría millones de cositas más, ¿no? Pero esta es la diferencia de nuestra propuesta, ¿no? ¿Y cómo lo viven? Aquí en el canal hemos hablado muchas veces de mediación. Es verdad que ninguna de las dos nos hemos formado en ello. Ahora las dos nos estamos formando en Derecho Colaborativo. Yo con la Asociación Catalana, Alexandra con la de Euskadi. Y sí que es verdad que, claro, yo te pregunto ya por curiosidad, ¿cómo lo vive la empresa? Es decir, a veces en la mediación lo que ocurre es que las partes se puedan sentir, te lo digo así, no asesoradas, es decir, cuando hay un mediador, bueno, viene Emma a mediar, pero viene en nombre de la empresa, ¿no? Ahí cuesta, ¿no? Porque no te posicionas, pero entiendo que quien paga tus Una muy buena servicios es la pregunta. empresa. Sí, haces una muy buena pregunta porque es un debate que está encima de la mesa por ambos lados, ¿eh? O sea, yo las experiencias que estoy teniendo es verdad, quien te viene a buscar es la empresa y normalmente cuando me viene a buscar la primera vez es por un conflicto entre trabajadores.
¿vale? Aunque lo pague la empresa, te viene por un conflicto entre trabajadores. Luego es la oportunidad para explicar muchas cosas de la mediación, ¿no? Porque la gente no sabe lo que es la mediación. Luego es cuando le explicas que hay una confidencialidad, que lo que va a pasar allí, si no me autorizan, no lo voy a explicar, porque la mediación tiene esa parte de confidencialidad que es fundamental. Si no estamos en otro ADR, estamos en negociación, que es muy típico del laboral. Y además también una cosa muy importante es que en el momento en que tú eres mediador en una organización no puedes ser su abogado. Es decir, luego tú no puedes asesorar en ese conflicto ni puedes defender ese conflicto por ninguna de las partes ni por la empresa, ¿vale? Con lo cual tú tienes que explicarles que eso es así y aparte de todas las otras bondades como la neutralidad, la independencia, la reputacional, y tiene muchísimas la mediación. Yo creo que esta es una parte muy importante y muy desconocida de lo que es la mediación organizacional. Y ese debate también he tenido la oportunidad, porque estoy en varios grupos de trabajo sobre esto, también con la parte sindical, ¿no? Yo me acuerdo la primera vez que salió esto, la parte sindical, no os voy a decir cuáles porque son muy representativos y enseguida se pondrían nombres, ¿no? Me cuestionaban, ¿no? Esta posición de los representantes legales de los trabajadores, y era lógico. Y yo pensé, ostras, ¿no? Esto me crea un debate interno, ¿no? Y después de pensarlo, de trabajarlo y todo, le decía, no, es que son cosas distintas, ¿no? Es decir, una cosa es que si es un conflicto entre una persona trabajadora y la empresa, como puede ser mediar en un tema de conflicto de conciliación de vida laboral y familiar, ¿no? Que también es un ámbito muy, muy, muy habitual. No quiere decir que ninguna de las dos partes no haya asesorada. Cuando haces mediación, incluso si la haces en familia, tú puedes elegir si van asesorados o no van asesorados, ¿vale? Luego, otra cosa es que tú como mediador tengas que ver que hay un equilibrio entre ambas partes. Y realmente cuando profundizas en la herramienta, la verdad es que me lo acabaron comprando diciendo, ostras, pues sí, ¿no? Porque no es una herramienta que excluya la representación legal de los trabajadores, ni su valor para mantener la posición. Es decir, en una negociación hablamos de posiciones, ¿no? La representación legal de los trabajadores hace esta parte y también de asesoramiento, pero la mediación es otra cosa. La mediación no estamos en ninguna posición. No vamos a defender ni a uno ni a otro. Les vamos a ayudar a acercarse y que ellos encuentren la solución. Claro, se tiene que hacer aún mucha pedagogía sobre qué es la mediación. Con lo cual, sí, el debate que me planteas tú es el que tenemos que hacer mucha difusión y yo creo que habrá pronto algún proyecto chulo en el cual esto saldrá. Os avisaré. Sí, por favor. Qué bien, qué bien. Sí, no, es una constante, ¿no? que estamos viendo ahora mismo, no ya solo en temas de mediación, sino que la cultura, de acuerdo a la que te referías antes, claro, o no ha estado muy presente o no la hemos entendido realmente en su profundidad, ¿no? Y ahora está resurgiendo, pero sí que hay como una labor educativa, aunque a veces no me guste llamarla así, para que puedan tener conciencia de que, oye, hay herramientas posibles que tal vez nos lleven a soluciones un poquito más adecuadas, ¿no? E igual la parte judicial, pues la reservamos para cuando realmente toque. Exacto. Es absolutamente cultural, ¿eh? Piensa Sí. que, por ejemplo, me explicaban que en Japón, cuando tú vas a la resolución de conflictos, el edificio está montado al revés. Es decir, arriba del todo están los jueces y abajo empiezas por la resolución alternativa. Para ellos es un deshonor llegar arriba. La madurez se demuestra o la evolución se demuestra con la negociación en la fase previa. Y esto además, si veis estudios, es en lo que se basa la competitividad del mercado que tuvo en sus años florecientes la economía japonesa. La economía japonesa ponía como gran exponente de por qué eran tan competitivos, por qué habían crecido tanto después de la Segunda Guerra Mundial, y era uno de los elementos que destacaban ellos mismos, es que ellos gestionaban bien sus conflictos en casa. Claro, nosotros venimos de una cultura latina y nuestra cultura
ni siendo más madura ni menos madura, porque cada uno tiene sus problemas. Luego también hay muchas cosas de la japonesa que Sí. podríamos criticar y que tampoco me gustarían para mí, pero es verdad que para nosotros, ostras, lo sexy no es mediar. Lo guay, estamos hartos de ver series de televisión de juicios, ¿no? Y eso mola mogollón, ¿no? Y la gente cuando va por primera vez, nosotros porque vamos todos los días, cuando va por primera vez tiene hasta esa emoción, ¿no? De lo que es. Y además es que hay otro, que somos nosotras, que le está defendiendo, es que está diciendo aquello que a lo mejor él no tendría la oportunidad o ella no tendría la oportunidad de decir, ¿no? Y claro, eso hace que la mediación, que es una manera distinta, pues bueno, uno, hay mucho desconocimiento, dos, no es cultural. Pero eso no quiere decir que no se pueda conseguir, ¿eh? Es decir, yo creo que al final, yo cada vez que lo explico más, cuando lo explico la gente me dice, esto es, ostras, y hay mucha gente que me dice, es que yo ya soy mediador también. Me dicen, yo en mi empresa, yo medio. Y claro, luego aquí es cuando tú tienes el hilo, ¿no? Y vas diciendo, bueno, pues venga, vamos, ¿no? Porque la gente cada vez nos hemos acostumbrado todos más a eso, ¿no? Porque la gente ya ve que el sistema judicial te vas a no sé cuánto tiempo, que vale un pastón, que tal. Bueno, que hay toda una serie de elementos que están poniendo en boga no solo la mediación, también el arbitraje, la negociación, etcétera, etcétera. Con lo cual yo creo que en el entorno en que nos movemos nosotros es muy cultural. ¿Y qué crees? Porque fíjate que la mediación o estas herramientas alternativas y vuelvo al colaborativo, pero han tenido mucho más éxito, mucha más aplicabilidad en lo que es derecho de familia, desde luego, porque al final creo que hay una prioridad que es, en fin, no matarte con la familia, con la expareja, y a lo mejor también en lo que es las relaciones comerciales o el derecho mercantil y tal, ha tenido más éxito, podríamos decir. Y a mí me sorprende, y hablo en primera persona, lo poco que se ha aplicado en lo laboral, teniendo en cuenta que pues, las relaciones laborales se pretende que sean duraderas, a lo mejor ahora lo son menos, pero es como, ¿qué es lo que hace? Siempre me lo pregunto, esa poca voluntad de querer mantener, lo hablábamos contigo la vez que nos encontramos, ¿no? De, ostras, lo tan beneficioso que es precisamente eso, la cultura del acuerdo, que la gente se siente, hablen y ya está, se pidan perdón, ¿no? ¿Qué crees que es eso que ha hecho que no termine cuajando o no haya sido así hasta ahora? Fíjate que yo creo que no es tanto en comparación al derecho de familia o el derecho empresarial. Es decir, yo creo que durante muchos años, en lo que es la resolución, a mí me gusta más la palabra en lugar de alternativa, adecuada. Yo soy de los que aboga por adecuada de conflictos. Yo creo que en el ámbito laboral éramos los primeros de la clase, porque teníamos una cosa, teníamos la negociación. Y yo creo que nosotros hemos sido, la mayoría, negociadores natos. Somos negociadores natos. Es decir, como no seas negociador, no te vas a dedicar al derecho laboral. Allí el mercadeo es absoluto, nos dedicamos a eso y forma parte de nuestro instinto, yo te diría, casi. Pero yo creo que precisamente esto es lo que ahora nos está frenando. Es decir, fuimos pioneros en la negociación, teníamos una parte de resolución alternativa antes de llegar al conflicto, porque hemos tenido siempre la conciliación previa, teníamos el Tribunal Laboral de Cataluña, hemos tenido esto, y esto nos ha frenado. Nos ha frenado a dar el paso más plus a la mediación o a otras alternativas, ¿no? También por lo que decíamos antes, porque al final el derecho laboral se ha constituido como una herramienta de crecimiento social en base a la confrontación. La adquisición de derechos sociales ha sido en base a esa confrontación. Pero yo soy de las que abogo porque creo que no es necesario incendiar para llegar a un acuerdo. Es importante reivindicar. La mediación no impide la reivindicación. Es lo que decía antes, los cambios siempre van a generar retos, fricciones, conflictos. Es decir, tienen que existir, si no, no evolucionaremos. El cambio tiene que ser una oportunidad, pero cómo lo gestionamos es la diferencia, yo creo.
Lo veo un poco así, no sé. Sí, no lo había pensado. Hoy tengo que pensar, ¿eh? Sí, con esto de la reivindicación, claro, yo que no soy de laboral, me ha llevado a pensar que es verdad, claro, los derechos laborales se han conseguido reivindicando, en huelga, presionando, ¿no? Muchas veces habiendo llegado al extremo, súper extremo, ¿no? Y claro, tal vez sea hora de reinventarse, pero claro, sí que es verdad que tiene que haber voluntad un poco por las dos partes y es Claro, ahí donde veo el baile, ¿no? Mm. sí, a veces es una, a veces es otra, ¿eh? O sea, Sí, no siempre recae el peso en el mismo lado, ¿eh? Es ¿qué decir, va? Es un tema... los pesos caen seguramente por igual, ¿eh? Pero como concepto de derecho laboral siempre ha sido este, ¿no? Y a mí también me costó, ¿eh? Yo una vez que le expliqué esto a un abogado muy reputado de Barcelona que se dedica a la defensa exclusivamente de personas trabajadoras y le expliqué el proyecto y me dijo: Emma, es que el derecho laboral es la conquista de los derechos de los trabajadores. Y allí dije, tengo que luchar contra esto, porque si no sé luchar contra esto, no voy a salir adelante. Y realmente creo que estoy dando o que puedo dar en la clave, no voy a ser sola, ¿eh? Creo que más de uno ya empezamos a ver esto, porque al final la justicia, por desgracia, no nos está dando las soluciones y esto pasa para los dos lados. Que muchas veces Total, la solución, la sentencia no es la solución. total. O sea que nada, mediar. Sí. Sí. No, estamos súper reflexivas hoy. Pero lo que sí, bueno, conforme nos vamos acercando, creo que ya al Al tiempo que final. teníamos previsto, em, y sobre todo escuchándote, ¿no? Y con toda la trayectoria que nos has contado y que al final se ve pues traducida en este método, que no es único, pero sí que, claro, ahora mismo pues igual es el que más sentido hace, ¿no? Queríamos preguntarte, Emma, si podrías compartir con nosotros algún aprendizaje o alguna cuestión, ¿no? que a ti te haya ayudado en este camino y que haya sido, digamos, tu brújula, ¿no? En todo este tiempo. Mira, ostras, es una pregunta muy difícil, ¿eh? Pero, pero sí que es verdad que en este camino los conocimientos técnicos son importantes, pero los personales lo son más. Yo creo que tenemos una profesión que podemos ser el que te sepas más sentencias, pero eso no te va a hacer la persona que solucione mejor el problema. Cuando nos dedicamos a la abogacía, solucionamos problemas. Cuando yo me vendo como solucionadora de problemas o gestora o resolutora de conflictos, soy abogada. ¿Vale? Y yo creo que para mí saber incorporar las experiencias personales a la gestión es súper importante, porque tu trabajo desde fuera, los que te vienen, tienen el conflicto y tú tienes que saber darles ese punto de saber extraer lo que es puramente el conflicto y saber aislarlo para ayudarles a gestionar. Y esto, tus vivencias personales son muy importantes porque son las que te van a ir generando tener empatía, tener recursos, y no solo las experiencias personales que te toque vivir, que estas pues muchas veces no las puedes determinar o limitar, ¿no? Sino también las que tú vas a buscar, ¿no? Formarte en estas cosas, los intereses en el conocimiento de las personas. Si tú te dedicas al derecho laboral, si no te preocupan las personas, no te diré que no te ganes bien la vida ni que no lo hagas bien, pero te faltará un plus, yo creo, para gestionar bien y para estar en el top de ayudar al cliente, ¿no? No sé, a lo mejor es el punto que yo veo de distinción, ¿no? Y la Sí, humildad, ¿eh? La humildad es muy importante en la gestión de un conflicto. Sí.
Bueno, y ahora lo que decías en algún punto, lo que me ha parecido a mí como captar es eso. A mí me encanta ver ahora los conflictos como bueno, teníamos una, no sé cómo llamarla, mentora, maestra, persona que nos ha ayudado en este transitar, decía, ¿no? Fenómeno explicación, es decir, como coger lo que ha ocurrido y cómo cada uno lo ve a su manera totalmente, ¿no? Es como, bueno, esto es lo que ha pasado y luego cuánto se mezcla de emociones, de relaciones, de no es que antes me dijo no sé qué, en realidad es eso lo que... Yo ayer tuve un tema que es que era emocional puramente y que me pida perdón por esto y que no porque la otra como que lo pagarás con dinero, pero es eso. Es lo que os decía al principio, cuando tú te das cuenta que tú cuando llegas al final no estás en una discusión jurídica, no estás en si se aplica el artículo del convenio del Estatuto de los Trabajadores, estás en que yo dentro tengo algo que tengo que solucionar, ¿no? Y para eso es súper importante tener esta experiencia propia y saber gestionar una empatía para entender las dos partes. Si tú cuando ejerces la abogacía solo lo haces desde tu perspectiva y desde la convicción de defender la posición única y exclusivamente de tu cliente, siempre llegarás a juicio. Claro, totalmente, total. Pues Emma, Humbert, muchas gracias por este Gracias rato, a vosotras. por compartirnos tu visión y de verdad por dar a conocer aún más la mediación organizacional y todo lo que sea facilitar acuerdos y la cultura del acuerdo que decías. Ha sido un placer y te seguiremos desde cerca para que nos vayas contando todo eso que potencie eso, precisamente, que las personas se entiendan, facilitar que alcancen acuerdos y no ayudarlas a poner más leña al fuego. Muchas gracias a vosotras, de verdad. Yo también os seguiré de cerquita porque creo que es muy importante unir esfuerzos para poder visibilizar estas cosas y estáis haciendo un súper buen trabajo. Felicitaros, de verdad. Gracias. Muchas gracias. Un placer, Un Emma. placer. Un placer. Adiós, Emma. Adiós, adiós.